Sí, se escucha bien. Perfecto. Bien. Eh, Primero que todo, me presento, soy Miguel Ángel Bustamante Suárez, soy el coordinador del Centro de Idiomas de la sede de Bucaramanga. Voy a estar acompañándolos a ustedes en este proyecto de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Eh, Felicitaciones por continuar con estos niveles de inglés. Si ustedes están acá es porque realmente quieren aprender el idioma y porque quieren sacar adelante ese certificado, entonces los felicito bastante. Me disculpo primero que todo por la máscara. En caso de que no me puedan escuchar, me dicen por favor. Yo trato de alzar la voz, trato de hacer lo más posible para que me puedan entender todo. Pero pues como estamos en la oficina, nos toca mantenernos con la mascarita puesta. Chicos, arrancamos el nivel de preintermedio. Este nivel es el nivel, como su nombre lo indica, el de la mitad, en donde vamos a reconocer estructuras nuevas y vamos a vincularlas con esos temas que ya hemos visto en los niveles anteriores o del conocimiento que ustedes tengan previo para afianzarlos, reconocerlos, compararlos entre sí y sacar adelante las estructuras como tal. Entonces, el día de hoy les voy a hacer un breve recorrido de la plataforma, cómo va a funcionar la dinámica de las actividades, las fechas que deben tener en cuenta y todo lo relacionado como tal del nivel para que podamos arrancar con éxito el proyecto. Les voy a compartirles en este momento mi pantalla. Me indican por favor si la pueden ver. Sí, Listo, gracias. Entonces, a todos ya les aparece Canvas, ¿verdad? Ya todos tienen su plataforma. Si a alguien no le aparece, por favor me avisa para poder gestionar la activación de la plataforma. Aquí es donde van a encontrar toda la información, chicos. Tanto el material como los trabajos, las asignaciones de trabajo independiente y el calendario. Nosotros tenemos 4 horas que dedicarle al idioma. 2 horas las van a encontrar conmigo siempre los lunes de 7 a 9 de la mañana. Este va a ser nuestro horario fijo. Si alguno de ustedes por X o Y motivo no se pueden conectar a la clase, no se preocupen. Deben informarme, sí, escribirme por la bandeja de entrada los motivos por los cuales no ingresaron a la clase y queda como responsabilidad de ustedes muy juiciosos conectarse aquí a la plataforma que ya ahorita les muestro en dónde, buscar la videoclase grabada y ponerse en al día. Eso es lo más importante. Entonces, si por X o Y motivo llegan a faltar, escríbanme aquí a bandeja de entrada en Canvas para también de esa forma decirle, bueno, está bien, mira, y te comparto de una vez el enlace. Esas son 2 horas de encuentro sincrónico conmigo. Las otras 2 horas son de trabajo independiente de ustedes en sus casas. Es responsabilidad de ustedes conectarse en 2 horas que ustedes deseen, que ustedes tengan disponibilidad y estudiar el material que yo les indique y hacer las actividades de refuerzo. Bien, esa es como principalmente la metodología que vamos a trabajar. 2 horas de trabajo conmigo, 2 horas de trabajo de ustedes en casa. Fechas de parciales, aquí tenemos el calendario principal, pues el calendario general, pero ya les voy a mostrar en dónde pueden encontrar el calendario específico de trabajos y parciales como tal. Y todos los temas que vamos a estudiar a lo largo de este curso están aquí divididos por los cortes que vamos a tener. Bien, entonces aquí en módulos es donde vamos a encontrar todos los lunes tanto el material de la clase que yo les voy a enseñar como el material que ustedes van a tener en casa para repasar los temas. Bien, aquí en esta pestaña que dice First Term es donde en estos libritos van a encontrarse con 3 cosas importantes. El enlace de la clase. Ese enlace donde ustedes están conectados en este momento va a ser el mismo para todo el semestre. No vamos a estar cambiando enlaces, entonces no se preocupen por nada de ello. Siempre va a ser ese enlace. Si no lo encuentran acá, en la página de inicio lo encuentran también.
Fíjense que aquí está, ¿sí? Si no lo llegan a encontrar ahí, también se los dejé en anuncios, como que creo que se los dejé ayer en un mensaje en la bandeja de entrada. Entonces tienen el enlace por todos lados para que no se vayan a perder de la conexión. Siempre va a ser el mismo, no va a cambiar, ese es el nombre, Inglés Set Preintermedio Vir 1, siempre van a encontrarlo allí, con la fecha con la cual ustedes deben conectarse. Debajo de él van a encontrar el material que yo les voy a enseñar en la clase y con el cual yo les voy a enseñar los temas. Y en los que dicen ejercicios de práctica, son actividades en línea o ejercicios dentro de la plataforma de Canvas para que ustedes refuercen la temática y la pongan en práctica en sus casas. Eso es todo lo que encuentran en el librito semana a semana. Todas las semanas yo les voy a estar activando 1 o 2 libritos. Por ejemplo, el día de hoy, si se dieron cuenta ya en sus plataformas, tienen 2 libros activados, la semana 1 y la semana 2. Esto debido a que, de acuerdo al calendario, hay semanas en donde vamos a tener 2 unidades en una, ¿sí? Entonces vamos a estar muy juiciosos de tratar de escuchar y entender las temáticas para que en sus otras 2 horas puedan realizar el trabajo como tal. Cuando tengamos semanas de 2 en 1, yo les voy a enseñar los temas, vamos a tratar de ejercitarlos y sacarlos lo más sintético posible, es decir, lo que necesitan saber, para que ustedes en sus casas hagan el ejercicio del material de práctica. Bajo ese librito se encuentra la tarea de la semana. Todas las semanas también se les van a activar 1 o 2 actividades. El objetivo principal de estas actividades es que las desarrollen dentro de la misma semana. Pero si por X o Y motivo no pueden, tienen hasta el final del corte para poder hacerlas. ¿Listo? Entonces, todas las semanas yo se las activo. 1 o 2 actividades. Tienen el plazo mínimo es la semana para entregarlo, es decir, de lunes a lunes. Pero si por X o Y motivo no alcanzaron a hacerlos porque el tiempo no les dio, tienen hasta el final de ese corte para poder entregarlos. ¿Listo? Todas esas informaciones, todo ese calendario lo tenemos aquí en el módulo de introducción, donde dice Activity Schedule. Entonces, si ustedes le dan clic al Activity Schedule y van a encontrarse con las tareas que vamos a tener corte a corte y las fechas de entrega. Fíjense muy bien, aquí la tarea número 1 y la número 2 ya nos dicen apertura de la tarea 9 de agosto. Estas 2 tareas se les van a abrir el día de hoy, pero tienen hasta el 29 de agosto para entregarlas. Y así con cada una de las semanas que vayamos a tener. Llegado el 30 de agosto va a ser el primer parcial de nuestro nivel de preintermedio. El día 30 de agosto es el día en que no vamos a tener una clase así de dictar temáticas ni nada, sino que vamos a venir a tomar el parcial como tal. Bien, por eso las tareas están con fecha del 29, para que al día 30 ustedes ya tengan todas las tareas calificadas y el 30 solamente lleguemos a presentar el parcial y de esa forma logremos descubrir la nota del primer corte. Y así, corte a corte, hasta terminar nuestro nivel. ¿Listo? Entonces, acá tienen todo el calendario organizado por las fechas, cuándo deben entregar, cuánto es el porcentaje que vale cada una de las actividades, para que estén muy pendientes también de estarlas revisando, de estar mirando qué es lo que deben hacer semana a semana y logren sacar con éxito nuestro nivel de preintermedio. La siguiente pestaña son los foros. Aquí encontrarán el foro de introducción y socialización. Es una invitación para que ustedes lo llenen. No es obligatorio, pero sí es interesante que lo hagan. Es una forma en que se conozcan ustedes y me dejen conocerlos a ustedes un poco más. Aquí tienen un poco de mi hoja de vida. Y la idea es que ustedes escriban allí, practicando el nivel que tienen de inglés. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuáles son las expectativas que tienen con el idioma?
qué desean aprender, qué dudas tienen, todo lo que necesiten y quieran presentarle a sus compañeros, lo pueden escribir allí. Aquí es donde encuentran mi correo institucional. Ustedes cualquier duda que tengan me la pueden escribir directamente a la bandeja de entrada de Canvas, pero si no, me pueden escribir al correo institucional. Después de este enlace, tenemos el de los foros de discusión. Esta pestaña, chicos, es para ustedes. Esta pestaña es para que ustedes compartan las dudas que tienen referente a la asignatura. Que digamos, no sé cuál es la tarea de hoy, entonces ustedes escriben, chicos, ¿alguno de ustedes sabe dónde puedo encontrar la tarea de hoy? No entendí el tema, tal cosa. Entonces es una invitación para que ustedes estén muy pendientes de este foro de discusión porque es el medio directo para que se comuniquen entre ustedes. Que alguien tiene una duda, la plasma allí y otro compañero que sepa de esta duda, resolverla, puede escribirle y de esa forma se colaboran entre ustedes y hay un trabajo colaborativo para el desarrollo de las actividades. Finalmente, en esa pestaña de foros van a encontrarse con la pestaña de tutorías. En la pestaña de tutorías van a encontrarse con este enlace en donde yo todos los jueves de 8 a 10 de la mañana voy a estar conectado para trabajar con ustedes este espacio como un espacio extra de acompañamiento de mi parte para el desarrollo de sus actividades, que tienen una duda, que no saben cómo responder la tarea bien, que no entendieron alguna temática y por cuestiones del tiempo cortico que tenemos en las clases, pues este espacio es un espacio extra que tienen para encontrarse conmigo todos los jueves de 8 a 10 de la mañana. No es obligatorio conectarse, es para aquel que tenga tiempo y que desee resolver alguna duda de la asignatura. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Han escuchado bien todo? ¿Tienen todo claro? Sí, profe, gracias. Muchas gracias a ti por responder. Listo. Como tal, esa es nuestra plataforma. Entonces, vamos a tener por el momento activados solo estos tres módulos, el módulo de introducción, el de foros y el del primer corte donde encuentran las temáticas. Ante cualquier duda me escriben por el correo institucional o por bandeja de entrada. ¿Cómo estar pendiente de las notas? ¿Cómo estar pendiente de sus calificaciones? Ustedes se meten aquí en la pestaña de calificaciones y allí les van a ir apareciendo las tareas que están activas, con qué fecha de entrega las tienen y la nota que van a sacar. En la medida que ustedes van entregando cada una de las actividades, a ustedes les va a ir apareciendo aquí un total, tanto en porcentaje como en número. Ese porcentaje es el que les va indicando cuánto llevan en promedio su asignatura con lo que llevan entregado. ¿Listo? Chicos, si se les llega a pasar alguna tarea por X o Y motivo, avísenme, que nosotros tenemos la flexibilidad de poder revisar los casos y poder reabrir las tareas. Obviamente, para esos casos, pues no se les puede calificar sobre 5 como todos los demás que tuvieron el tiempo para poder entregar a tiempo, pero al menos tienen el chance de poder presentar, que es mejor un 4, un 4.5 a un 0, ¿sí? Entonces, nunca dejen de hacer las actividades. Todas las actividades tienen un pequeño porcentaje, pero de gota en gota se va rajando la piedra, ¿sí? Entonces, cada actividad que ustedes hagan es un chance más de sacar una mejor nota. Eviten dejar ceros, eviten dejar vacíos por allí, eviten también el silencio, chicos. Si ustedes no entienden algo, díganlo, que de inmediato tratamos de explicarlo nuevamente, de hacer un ejercicio práctico para que lo internalicen, para que lo entiendan mejor, pero no dejen nada en vacíos. Esa es la invitación que tengo, ¿sí? If you understand, bueno, aprovechar que ya no hay nadie aquí en la oficina para que me entiendan un poco mejor. If you understand, say understand. If you don't understand, say
teacher, I don't understand. But if you don't understand and you say that you understand, how can I understand that you understand? Do you understand? ¿Sí lo entendieron? Si entienden, digan entiendo. Si no entienden, digan no entiendo. Pero si no entienden y dicen que entienden, ¿cómo entiendo que ustedes entienden? ¿Entienden? Entonces la invitación, chicos, es a que no se queden callados con nada de las temáticas, con lo que no entiendan, con lo que no comprendan, infórmenlo de inmediato. Si les da pena de pronto acá participar con el micrófono abierto, escríbanmelo por Canvas, pero no se queden con ninguna duda. ¿Listo? Vamos a arrancar ya como tal la clase. Otras cositas pendientes. Tenemos 3 cortes. El primer corte que arrancamos el día de hoy arranca desde hoy, 9 de agosto, hasta el 30 de agosto. Todo este primer mes, en estas 4 semanas, 5 semanas que tenemos, perdón, 4 semanas, vamos a sacar nuestro primer corte con un porcentaje del 25%. La asignatura es teórico-práctica, por lo tanto, las tareas valen el 50% y el parcial va a valer el 50% de ese corte. El segundo corte arranca el 6 de septiembre y finaliza el 4 de octubre, con un porcentaje del 35%. Y nuestro último corte, con un 40%, va desde el 11 de octubre hasta el 8 de noviembre. Entonces, de esa forma, ustedes saben, y allá en el calendario que les mostré en Canvas, saben las fechas para las cuales vamos a tener los parciales y cuándo vamos a estar terminando nuestro nivel. ¿Listo? Now, ¿qué vamos a aprender en este nivel? You're going to learn basic expressions for effective class development. We're going to answer and solve some questions about personal information. We're going to describe someone physically, and we're going to learn about a typical day in our lives. We're going to report, make responses, and asking questions about food and related topics like quantity, the instructions, the precepts and places. And we're going to make predictions using grammar expressions correctly. We're going to express past tenses and experiences about the past, and we're going to identify and correct mistakes in contexts and texts with respect about grammar and learn vocabulary. This is what we're going to do. Good? The class are going to be mainly in English, but don't worry about it. I'm going to say in Spanish as well, right? La clase se la voy a dictar en inglés, como acabo de mostrarles aquí en las expresiones que vamos a aprender, pero no se preocupen que yo voy a ir explicando también en español. La idea es que sensibilicemos el oído. Hagan ese ejercicio en casa, manténganse escuchando música en inglés, viendo videos, películas, series en inglés, para que el oído se adapte. El oído es el principal amigo que tenemos. Intrínsecamente van a ir adquiriendo vocabulario y de esa forma se nos va a hacer mucho más fácil aprender el idioma. ¿Listo, chicos? Now, we're going to also talk about obligations, suggestions, abilities, skills, and offerings using different modal verbs. We're going to learn about must, have to, should, can, and could. We're going to talk about events in the past using the fluency in past simple and past continuous and making the differences among them. We're going to talk about hypothetical situations using the second conditional properly. We're going to talk about experiences in life, our achievements, and other things using effectively the present perfect versus the past simple. And we're going to understand and use the vocabulary specific related to rules, laws, social behavior, crimes, skills in work, talents, among others, right? So let's start paying attention about to do and not to do. We're going to do something related to rules and regulations. Vamos a hablar sobre las reglas y las regulaciones. ¿Qué nos prohíben, qué nos permiten hacer? Get? Now let's pay attention to the following things.
What are these signs? ¿Qué expresan estas señales que ustedes están viendo en este momento en la pantalla? What are those? ¿Quién me dice? Let's try to open up the microphone. Tratemos de activar el micrófono y participar, porque el chat se me esconde cuando muestro la pantalla. Dime, los escucho. ¿Qué son esas señales? ¿Qué me quieren decir? What are those signs mean? And where do you normally see them? ¿Dónde las vemos normalmente? For example, the first one. What is this one? ¿Qué significa esa que tenemos ahí de primeras? Come on, people. A ver, voy a activar el Teams acá en el celular para leerlos entonces en el chat. Come on. Those symbols are about prohibitions, right? Nos están hablando de prohibiciones, ¿cierto? Están diciendo que algo no se permite hacer. Esa primera señal que nos está diciendo, ¿qué prohibición nos está dando? Tell me. Come on, Laura Sánchez, Jessica Sierra, Giselle Rodríguez, Indri Clavijo, Joan Fernando Rico, todos los que estamos conectados en este momento. A ver, participemos. Come on, people. I don't know. Don't drink wine while Yeah. driving. Okay, just wine, just wine. Just liquor, alcohol, right? Don't drink alcohol or don't drive while drinking, ¿cierto? Si conduce, no bebas, si beba, no conduce, ¿verdad? Como prohibido conducir en estado de alicoramiento. Good? The second one, like no smoking, good? This one, no taking pictures, don't use the cell phone, no dogs, no animals, no pets. And this one, like don't speak up, no hablar en voz alta, ¿cierto? Prohibiciones. ¿Dónde podríamos encontrar la primera prohibición? Tell me. Like in a bar, right? Como en un bar. Si va a tomar, no conduzca. Si conduce, no tome. Prohibido conducir en estado de alicoramiento. Prohibido fumar. ¿Como en qué sitio podemos encontrarlo? Like in a hospital, like here at the university, in private places, en lugares privados. Don't take photos. No tomar fotos. ¿En qué lugares podría ser? Tell me. In the museum. Tell me. Sorry. At a museum, como en un museo, ¿cierto? Generalmente en los museos no prohíben tomar fotos. Cell phones, los celulares, ¿dónde están prohibidos? The bank. In a bank, yeah. Sometimes here in the classroom, a veces en los salones de clase. Dogs, no animals. Prohibidos los animales. Which place? Like in a mall, como en un supermercado, un centro comercial, aunque hay centros comerciales que tienen aparatos especiales para llevar los perros, etcétera, right? And this one, no hablar duro, no gritar, no hacer ruido. At the church, en una iglesia, at a funeral, un funeral, a hospital, ¿qué? So, why I'm talking about this? ¿Por qué les estoy hablando de esto? This is the prohibition. Estamos hablando de prohibiciones, ¿qué? And how we're going to talk about prohibitions and permissions. ¿Cómo vamos a hablar de este tema de prohibir o permitir algo? Voy a mostrarles aquí un paint y vamos a hacer el ejercicio de revisar aquí estos dos temas. Las permisiones y las prohibiciones o las obligaciones. Son varias cositas. Uy, se me fue torcido. Have a look here. Much better. We're going to talk about the modals must and have to. Let's have a look first to the modal must. Vamos a contraponer el modal must al modal have to. Dos modales que nos van a estar hablando acerca de, primero, lo
permitido contra lo prohibido. Vamos a arrancar primero a analizar su parte positiva. Must, have to. People, these two modals means obligation. Ambos modales significan obligación. Los dos me están diciendo, oiga, lo que le vayan a decir usted acá, tiene que hacerlo. Es una obligación. Pero vamos a mirar cuál es la diferencia en contexto y en análisis de la situación en donde no lo presenten para poder diferenciar cuándo utilizamos must, cuándo utilizamos have to. Porque como ya le dije a todos, ambos significan obligación, tiene que. ¿Sí? Como si yo les dijera acá en este momento, Giselle, tienes que participar de la clase. Te estoy obligando. O te digo, Josué Ortiz, tienes que responderme la siguiente pregunta. Te estoy obligando. Good. En español no va a haber ninguna diferencia como tal. Pero en inglés vamos a encontrar el siguiente contexto. Pay attention to the grammar structure. Vamos a mirar primero la estructura gramatical. When we use must, it is easy to recognize the grammar uses, right? We use the pronoun, like for example, you. We write down the modal must. Ponemos el modal e inmediatamente después del modal ubicamos el verbo que vamos a necesitar. Por ejemplo, you must wear clothes. Tú debes usar ropa. You must wear clothes. Tú tienes que usar ropa. No puedes andar ahí por la vida en peloto, ¿cierto? Tienes que usar ropa. Pero ¿cuál sería la diferencia entre escribir y decir you must wear clothes a decir y escribir you have to wear clothes? You have to wear clothes. Y vamos a poner un contexto más específico, a uniform. A ver, analicen esta primera oración y díganme, ¿en qué se diferencia que yo les diga? A ver, vamos a leer acá, compañeros. Nicole Tatiana, tú tienes que usar ropa, no puedes andar por ahí en bola en la calle. Y que yo le diga a Natalia Rivera, Natalia, tú tienes que usar el uniforme. ¿En qué se diferencia? ¿Quién me dice? Tú tienes que usar ropa, tú tienes que usar el uniforme, pero con uno digo must, con el otro have to. Tell me. Dice Valentina que have to is a suggestion. Ok, no es una sugerencia. Aquí con ambos casos estamos hablando de una obligación. ¿Sí? Pero, ¿en qué se diferencian las dos obligaciones? Prestemos atención. Miremos que con el must es porque alguien te recuerda a ti que es un deber tuyo, es una obligación tuya hacer eso. Tú sabes que no puedes andar en la vida, en la calle, mostrando las vergüenzas que se tienen, ¿cierto? Cuando nosotros usamos el must, es porque yo personalmente me obligo a mí mismo a hacer eso que estoy leyendo. O si alguien me lo dice a mí con el must, es porque me está recordando a mí que yo tengo una obligación conmigo mismo de hacer eso que esa persona me está diciendo. Mas esa persona no te está obligando para nada. Ese es el must. Entonces, cuando alguien te dice a ti, you must wear clothes, es porque te está recordando, oye, tú tienes que usar ropa, acuérdate que no eres, pues, la gran cosa para estar por ahí en la calle así, ¿verdad? Pero cuando alguien te dice, you have to wear a uniform, tú tienes que usar un uniforme, no te está acordando a ti de tus obligaciones, te está obligando a hacer algo esa persona. Entonces, este have to es un outsider obligation, es cuando alguien más me obliga a mí a hacer algo. Esa es la diferencia entre usar el must y el have to
en un contexto hablado. En español los diferenciamos en la siguiente forma. El must es más un traducido a deber. Oye, tú debes usar ropa. ¿Por qué? ¿Por qué decimos en español deber? Porque mucha gente responde lo siguiente: me tengo que morir, ¿cierto? Cuando a uno como lo obligan a hacer algo que uno no quiere, dice, me tengo que morir. Eso es lo único que tengo en la vida. Entonces las personas por eso cuando no quieren sonar como que están obligando a alguien, dicen, oiga, usted debe hacer algo, pero ese debe es este famoso must en inglés. Pero si la persona realmente quiere obligar al otro a hacer algo, pone el have to. Y en este caso, con el ejemplo, you have to wear a uniform. Decimos have to porque es que el uniforme es obligatorio en cualquier sitio de trabajo o de estudio, ¿cierto? Si uno quiere ir al colegio, a la universidad, en el caso de los que estudian enfermería, fisioterapia, medicina, que necesitan un uniforme específico, tienen que usar el uniforme, ¿verdad? Y es obligatorio. Entonces, aquí es donde encontramos esa diferencia entre el must y el have to. ¿Quedó clara? It is clear. Todos entendimos bien cuándo usar el must, cuándo el have to. Escriben en el chat que yo los leo, me dicen sí por acá, yes, whatever, but tell me. Now, this is the first thing we need to do, and we need to understand when we talk about these two modal verbs. Y estas dos palabras que tienen frente a ustedes se llaman modal verbs, son verbos modales. ¿Por qué se llaman así? Para que también aprendan el porqué de las cosas. Modal verbs. Se llaman verbos modales porque ellos me modifican la acción en determinada forma. Yo puedo decir que yo uso ropa, que yo uso un uniforme, pero cuando digo yo tengo que usar ropa, yo tengo que usar un uniforme, ya estoy modificando la acción de usar esa ropa al hecho de que es una obligación. Por eso se llaman verbos modales. ¿Clear? ¿Clarito hasta el momento el contexto? Si voy muy rápido, escríbanme por favor. Recuerden siempre que ante cualquier duda que tengan, digan, profe, no entendí. Profe, sobre todo los días que tenemos 2 sesiones en una, porque se van a dar cuenta que pues voy a ir directo a la gramática, a la explicación, a unos ejercicios prácticos para no quedarnos sin el tema. Hoy vamos a hacerlo de esta forma porque tenemos 2 sesiones en una. ¿Bien? Now, this is the first thing. Entonces, primera diferencia. Must, cuando yo me obligo a mí mismo. Have to, cuando obligo a alguien más o que alguien más me obliga a mí. Good? That's the first thing. The second thing to learn, la segunda cosita que debemos aprender con estos modales en positivo, como lo estamos viendo, is that with must, cuando hablamos del modal must, I, you, we, they, he, she, it, todos los pronombres van a llevar el mismo modal. No va a cambiar con ninguno como esas reglas de presente simple que aprendíamos anteriormente. I, you, we, they, he, she, it van a ir siempre con el mismo modal que es must. Y enseguida vamos a tener el verbo y el resto. Y fíjense en el verbo tampoco cambia. Él no va a tener ninguna modificación. Esa es una de las ventajas de utilizar los verbos modales. No changing. No existen cambios en el verbo. El verbo va tal cual, no le ponemos que la S, nada. Esa es la grammar structure, la estructura gramatical para las oraciones en positive con el modal must. I, you, we, they, he, she, it, con must, más el verbo and the complement. Easy, right? What now? What do you remember about have to? A ver, quiero que alguien se acuerde del verbo have y me diga cómo negaría yo ahora el verbo have. Eso ya lo han visto casi que toda la vida, al igual que el verbo to be. ¿Qué pasa con el verbo have? ¿Qué necesitamos hacer con él? ¿Será que va a pasar igual que con el must, que tenemos a todos?
¿O qué va a pasar con él? Tell me. ¿Cómo negamos el have to? Perdón, ¿cómo hacemos el positivo en have to de acuerdo a los verbos, a los modales y a los pronombres? Tell me. ¿Quién me dice? Well, people, with this one, we're gonna have a difference. Con el have to, sí necesitamos diferenciar a los pronombres personales. Para I, you, we, and they, we're gonna use have to. Para estos modales, para los pronombres I, you, we y they, vamos a necesitar del have to, right? Pero cuando yo voy a hablar de he, she, it, we need to remember the rules for changing the verbs. Necesitamos acordarnos de las reglas para modificar los verbos. Y have to pasaría a escribirse como, ¿quién me lo dice? Has, very good. But, ojo, has to. Nunca se les vaya a olvidar la partícula to. El artículo to. Nunca. Siempre con el modal vamos a decir have to o has to. Y el verbo continúa siendo el mismo. Él no va a cambiar, él no se va a modificar, no va a pasar nada con el verbo. El que va a cambiar, chicos, es el modal, que pasa de have to a has to. Good? So, let's remember this for the positive thing. Es la única cosita para tener en cuenta cuando hablamos de obligaciones con el verbo have. Va a cambiar a has para he, she, it y debe llevar siempre la partícula to. Have to wear a uniform. Y ojo acá, mucho ojo con esto. Must nunca va a llevar to. Have to siempre va a llevar el to. ¿Right? Entonces, la forma correcta de escribirse en estos dos personajes siempre va a ser como lo vemos aquí en los ejemplos. Siempre van a ir escritos de esa forma. Good. Aquí al más nunca le ponemos el to, nada, eso está mal, el to no se pone. Y acá nunca se nos debe olvidar poner el to. Good. Let's skip it this moment. Vamos a dejar por el momento aquí. Estas imágenes yo siempre se las voy a compartir en el material para que las tengan guardadas. Let's make practice. Vamos a practicar un poquito con estos dos modales. Recuerden, obligación. Esto es obligación. Positivo, obligación. Now, let's pay attention to one exercise. Are you ready? ¿Listos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo supremamente claro? Acuérdense siempre de decir, profe, entendí, profe, no entendí. Good. Let's have a look here. Must and must, have to and have to. Let's pay attention to this first sentence. Voy a ampliar un poquito, me dicen si pueden leer bien la oración. Si la pueden ver bien, la pueden leer bien. Escriben ahí en el chat, me escriben, me dicen, por favor. Good. Let's analyze the first sentence. Analicemos esa primera oración. Must, mustn't o have to. Pongámosle have to o mustn't. Ayer yo terminar mi proyecto de geografía. Yo debo o yo tengo que finalizar mi proyecto de geografía. ¿Con cuál de las dos le pondría? ¿Con must o con have to? Must, have to. ¿Con must o con have to? Escuché a los dos. Analicen la situación. ¿Será que me toca porque me van a obligar o con have o con must porque yo sé que debo terminar el proyecto? Valentina dice que has to. Ojo, Valentina, estamos hablando de I, yo. Dame un segundito, voy a guardar la imagen acá.
para poder abrir otro Paint y voy a pegar en los ejercicios y vamos a analizarlos aquí. Los ejercicios están en pasado, chicos, pero yo voy a tratar de modificarlos al presente para que cojamos la idea en presente. A ver, olvidémonos de este yesterday y supongamos que la oración está en presente. Yo le pongo I have to o I must finish my geography project. ¿Qué dicen? Must, dice Natalia, y está en lo correcto, es must. ¿Por qué? Porque es un deber mío, las tareas son mi deber. El profesor nunca lo va a obligar a usted a hacer una tarea. Si usted no la hace, usted verá, ¿cierto? Si usted quiere hacer la tarea, excelente, va a sacar nota, va a pasar la materia, pero si no la quiere hacer, no hay nadie que lo obligue, pues se raja y pues pierde la materia y la repite, ¿verdad? Entonces es muy importante, chicos, siempre entender el contexto. The context is very important in English all the time. Every single thing in English is defined by the context. Siempre el contexto nos define en inglés qué hacer y qué responder. Entonces, fíjense muy bien, cuando sean cosas así de tareas de la escuela, del colegio, de la universidad, siempre va a ser con must. Oye, yo debo terminar mi proyecto de geografía si quiero pasar la materia. I must. Nadie me obliga más que yo. El profesor nunca le va a decir, you have to finish, tú tienes que, porque es que es una obligación. No, nada. Diferente donde estuviéramos hablando, por ejemplo, de un trabajo. Usted tiene que terminar si quiere que le paguen, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo que editar las clases y quiero que me paguen y quiero mantener mi empleo. Ahí sí utilizaría el have to. Pero con esta sí vamos a usar must porque depende de mí, solo de mí. Good. La segunda, ¿cómo quedaría la segunda? Recuerden que vamos a hablar siempre en presente. She wait in the line like everyone else. Ella esperar en la línea como todo el resto de gente. Con has to. Muy bien, Natalia. Has to. ¿Por qué? Porque aquí has to. Lizzie, has to. Porque es que es una obligación. Ella tiene que respetar la fila como el resto del mundo. Si ella no respeta la fila, ¿qué hace? La gente la obliga a respetarla, ¿cierto? La gente piensa, se coló, sáquenla, sáquenla, ¿verdad? Entonces, en este contexto es has to, porque la gente la obliga a que respete la fila, right? So, she has to wait in line like everyone else. Very good. Tercera, all employees on time for work. ¿Cuál sería? All employees on time for work. Employees es empleados, plural, ¿no? Muy bien, Nicole, have to. Ojo, acuérdense muy bien que have to es para lo plural y has to para lo singular. Entonces, mucha atención a ello porque a veces también nos equivocamos, ¿verdad? Has to para la tercera persona, he, she, it, y lo singular. Y el have to para I, you, we, they y lo plural. Good. Todos los empleados tienen que llegar a tiempo para trabajar, si no los echan. Es una obligación que la empresa les impone. Very good. Number 4. Vamos a hacer estas 5 nomás y continuamos. Number 4. We forget to take the chicken out of the freezer. Nosotros olvidamos sacar el pollo del congelador. Eso es que la mamá le dice, no saque el pollo de la nevera para hacer el almuerzo. Must. Muy bien. Debemos porque es nuestro deber. Aunque nuestra mamá nos obliga, es nuestro deber porque si no hay el pollo por fuera de la nevera, pues no hay almuerzo, ¿verdad? We must take the chicken out. Debemos sacar el pollo. We must take the chicken out of the freezer. Good. La última, a ver, la número 5. If you are under 13, si eres menor de 13 años, you to get your parents' permission.
¿Debes tener el permiso de tus papás? ¿O tienes que tener el permiso de tus papás? ¿Cuál de las dos será? You, Valentina, you, Ingrid, you. Ojo con los pronombres, ojo con los pronombres. Have to, muy bien, have to, have to. Perfect, Kelly. Good. So that's it, people. Recuerden muy bien los pronombres personales porque ellos son los que nos definen qué modal y cómo lo debemos conjugar. Acuérdense que con have to decimos I, you, we, they y los plurales, las palabras que estén en plural, y con has to trabajamos el he, she, it. And that's it. Good? Perfect. Now, this is the positive. Cuando hablamos en positivo con estos dos modales, hablamos de obligaciones. ¿Qué pasaría ahora si en vez de utilizar los modales en positivo, lo hacemos en negativo? ¿Qué van a querer decir? Pay attention. ¿Qué va a querer decir el modal have to en negativo? ¿Qué va a querer decir el modal must en negativo? Let's see. ¿Qué pasa si yo al must le pongo la negación? Primero, el must, yo le debo poner la siguiente partícula para que quede en negativo. Al must le pongo la N, el apóstrofe y la T, y ya de esa forma queda negativo. Siempre les voy a enseñar las contracciones porque eso es lo que vemos en la vida diaria y en la realidad, contracciones. Pero si ustedes no son de utilizar contracciones, pues pueden poner el not. El not, cualquiera de las dos formas pueden hacerlo. Mustn't o must not, cualquiera de las dos. Good? Now, cuando alguien te dice que no debes, ¿qué te están diciendo? Oye, no debes hablar tan fuerte, no debes usar el celular en la clase, no debes comer en el salón, no debes. ¿Qué te están diciendo con eso? No debes. What is that? ¿Quién me dice? ¿Quién me responde? A ver, veo el chat. Por ejemplo, acá les voy a escribir you mustn't drive. Ay, perdón. You mustn't drive. You mustn't drink while driving. No debes tomar mientras conduces. You mustn't drink while driving. No hacer algo porque no es apropiado. Muy bien, pero ¿qué más sería? Normas, prohibiciones. Muy bien, Ana. With these people, when we talk about must in negative, cuando hablamos de must en negativo, estamos hablando de prohibiciones. Están no permitidas las cosas. Prohibitions. Se me olvidó. Prohibitions. Me van a disculpar y les digo de una vez, ya a veces sufro de dislexia, entonces las letras se me enredan. Cuando ustedes vean que escribo algo mal, me ayudan a corregirme, porfa. Igual yo siempre estoy tratando de fijarme en esos detalles. Prohibitions. Right. Prohibiciones. No nos permite. Está prohibido. Right. Mustn't en negativo, fíjense que se cambia la situación. Ahora, no me estoy obligando, me están prohibiendo algo. Y en este caso, cuando decimos mustn't, ahora sí, la gente de afuera, las reglas externas me prohíben a mí hacer algo. ¿Qué? Entonces, cuando estábamos hablando de estos anuncios, de estos mensajes, ¿cierto? ¿Cómo podrían escribirme ustedes estos anuncios? A ver, practiquemos el mustn't. Vamos a practicar primero el mustn't antes de irnos con el have to en negativo. ¿Cómo me dirían ustedes estas prohibiciones? A ver, un minuto y me las escriben ahí en el chat. ¿Cómo quedaría? No debes tomar mientras conduces, ya la hicimos. No debes fumar en el hospital, no debes tomar fotos en el museo.
no debes traer mascotas al centro comercial, no debes usar el celular en el banco, no debes hablar fuerte en un hospital. ¿Cómo quedarían esas oraciones? Let's practice, practiquemos. A ver, cojamos el cuaderno, la hojita que tengan allá en casa, el computador, la tablet, whatever. Let's write down the examples. Regálenme los ejemplos. Ok, Kelly dice, you mustn't take pictures. Perfecto. You mustn't take pictures. Está prohibido. Nicolette, you mustn't use the telephone in the bank. Muy bien. You mustn't use the telephone in the bank. Ya lo hizo separado y me parece perfecto. También para que entiendan, ¿cuál es la diferencia entre escribir contraído o hablar con contracciones a no hacerlo? Cuando nosotros no usamos contracciones, somos más enfáticos, como que dejamos las cosas más claras que nunca. Ese es el uso realmente de contracción y no contracción. Si yo quiero hacer énfasis en algo, no hago contracciones. Perfecto. Nicole, you mustn't drink while driving. Bien, perfecto. ¿Cómo diríamos la del perro? Prohibido traer mascotas al centro comercial. Valentina dice, you must not speak in a church. No debes hablar en la iglesia. Very good. You mustn't use the cell phone. Perfecto, chicos. La cogimos, la tenemos súper clara. Ingrid, you mustn't smoking in the bank. Nicole, you must not bring pets. Perfecto. Todas supremamente claras. Very good. Now, let's have a look at the have to. Vamos a mirar el have to. Con el have to, vamos a tener que hacer un pequeño análisis más grandecito. Acuérdense que el have to era una obligación, ¿cierto? Ahí las personas me obligaban a hacer las cosas. Pero, ¿qué pasa si ahora yo les digo es lo siguiente? Primero, antes de hacerlo, ¿cómo niegan ustedes al modal o al verbo have to? ¿Quién se acuerda cómo se hacen las negaciones in positive sentences? How do you say the negative? ¿Cómo le pongo el negativo acá al have to? Hasn't. No. Acuérdense en el present simple, ¿qué necesitábamos para poder negar a los verbos? ¿De quién necesitábamos? Del modal, pero del modal no. Del auxiliar, muy bien. ¿Y cuál es ese auxiliar? Do más la negación, ¿verdad? Don't. So, para negar al modal have to, vamos a necesitar del auxiliar do más el negativo. Don't have to, right? You don't have to. Tú no tienes que. Y ahora, ¿qué querrá decir esa oración? Tú no tienes que usar un uniforme. ¿Qué me están diciendo con eso? Tú no tienes que usar un uniforme, tranquilo, que no pasa nada. ¿Qué es eso? ¿Me están obligando? No, ¿cierto? ¿Me están prohibiendo usar el uniforme? ¿Qué querrá decir esa oración, chicos? ¿Quién me dice? Tú no tienes que usar. Dime. ¿Una indicación? Por ahí va la cosa. ¿Una indicación de qué? De que no hay necesidad de hacerlo. Entonces, cuando yo hablo de have to en negativo, estoy diciendo que, hey, tranquilo, no es necesario hacer esa acción que me están indicando. No need, no hay necesidad de hacer la acción que me están mostrando. Fíjense ahora entonces cómo en negativo los dos modales que en positivo tenían un similar context, tenían un contexto similar, ambos me estaban obligando. Ahora en negativo tienen dos significados diferentes. Mustn't me prohíbe. Don't have to me dice no hay necesidad. No hay necesidad de que hagas esto. No hay necesidad de que esta otra cosa. Right? So, no have to
me está indicando que lo que voy a hacer no lo necesito hacer. And if you pay attention, como niego, voy a decir don't con el have to para los pronombres I, you, we y they. Pero vamos a tener una pequeña transformación para la tercera persona. ¿Cómo quedaría la negación con la tercera persona? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice? Tell me. Para I, you, we, they es don't have to. You don't have to wear a uniform. They don't have to wear a uniform. Pero cuando hablamos de he, Doesn't. she, it, doesn't. Perfecto. Doesn't. ¿Y el verbo qué le hacemos? Al have to, ¿qué le hacemos? Muy bien, Nicole. Se deja tal cual. Se deja tal cual. Perfect. So, para he, she, it, el que cambia es el auxiliar. El auxiliar se transforma a la tercera persona, ¿sí? Le ponemos la negación y el verbo modal queda intacto. She doesn't have to wear a uniform. He doesn't have to wear a uniform, right? So people, esta es la forma en cómo le expresamos a la gente que no hay necesidad de hacer alguna cosa. Good. So for example, here in the class, miren aquí en la clase estos ejemplos que les voy a dar. You must come in to the synchronous session. Deben venir a la sesión sincrónica. Pero lo sé con más porque es obligación de ustedes. Yo no los puedo obligar a que vengan. Right? But you have to watch the videos if you don't come. Pero tienen que ver los videos y adelantarse si no vienen a la clase. Miren la diferencia. Ahora, con los negativos. You mustn't cheat on the exams. No deben hacer trampa en los exámenes, ¿no? Que está prohibido. But you don't have to, you don't have to open your video camera. No tienen que activar las cámaras para hacer los ejercicios, las tareas, los exámenes y demás. De ahí tenemos un ejemplo. Now, I want you to tell me, quiero que ustedes me digan de parte de ustedes qué cosas les han prohibido y qué cosas les han dicho que no necesitan hacer. A ver, escriban, pongan en práctica los modales en negativo. Give me some examples. Regálenme algunos ejemplos. Tell me. A ver, los leo. Mientras les busco acá un ejercicio. What is this? What is this? What is this? So tell me, people, what you have to, what you mustn't, what you don't have to, what you must. ¿Qué deben? ¿Qué tienen? ¿Qué no deben hacer? ¿Qué no necesitan hacer? Tell me. Let's see. I must eat during the class. No debo comer durante la clase. Bien. You don't have to cook dinner. No tiene por qué hacer la cena. Para eso tiene la mujer, el esposo, la mamá, el papá que le cocina. You don't have to cook dinner. Perfecto. Simple, right? So, people, estos dos verbos modales son muy sencillos, son muy fáciles de entender. Solo debemos acordarnos de su positive y su negative en los diferentes contextos como siempre, right? Como siempre, los contextos son muy, muy importantes. Recordando que con el must seguimos conservando el mismo modal y la negación para todos los pronombres. Solamente es ponerle el negative al modal, mustn't, más el verbo, más el complemento y demás. Y con el verbo have to, sí debemos tener cuidado porque nos va a cambiar tanto en positive como en negative. Good.
Now, let's make some practice before going to the next part. Vamos a hacer una pequeña práctica con un vocabulario antes de ir al segundo tema del día de hoy. I'm gonna look down here. Voy a guardarles esto para compartírselos ahorita en el material para que lo tengan. Now, let's pay attention. What do you have to do? Let's imagine a possible situation where one family member asks you to replace him at the workplace. What do you have to do? Here are some professions. Vamos a analizar las siguientes profesiones. Tienen 2 minutos para que encuentren qué significan cada una de estas palabras to Spanish. Let's do it. Busquemos en el diccionario qué significan estas palabras. Y vamos a hacer un ejercicio del must versus el have en positive y negative con estos professions, con estos empleos, estas profesiones. Do it. 1 minute, eso no se demora más de 1 minuto, no se demoran buscando el significado. Mientras tanto, voy a descargar aquí la asistencia. Ahí. Aquí, descargar lista de asistencia. Listo. Good. Tell me, for example, what's the meaning of nurse in Spanish? What's nurse in Spanish? Enfermera. Enfermera, enfermero, very good. Remember that in English, the profession doesn't have a gender. Muchos, por decir, la mayoría del vocabulario de las profesiones no tiene género, ¿sí? Va a significar enfermero, enfermera, enfermere, lo que sea. Good. Cobbler. What is cobbler? Zapatero. Zapatero. Zapatero, zapatera, very good. Secretary. Fácil. Secretario, secretaria. Psychologist. Psicólogo. Psicólogo, psicóloga. Athlete. Atleta. Que ese sí, en español tampoco tiene distinción de género. Decimos atleta, mujer, hombre, cualquier género. Locksmith. ¿Qué es a locksmith? Cerrajero. Cerrajero, cerrajera. Politician, político. Journalist, Reportero. reportero, periodista. Good. Waiter. Mesero, pero waiter sí es exclusivo para el hombre. Waiter es para el hombre, mesero. Si ustedes quieren decir mesera, deben decirlo de esta forma. Waitress. Listo para que lo tengan en cuenta. Este sí es uno de esos pocos vocabularios que tiene distinción de género. Waiter para el hombre, waitress para la mujer. Right. Now, the next. Farmer, granjero, granjera o campesino, también se utiliza la palabra farmer. Now, let's have a look to the situation. Miren la situación. Un miembro de la familia de ustedes le pidió reemplazarlos en su trabajo. Pueden ser alguno de ellos. ¿Qué tienen que hacer ustedes en sus trabajos? Right? So, for example, if you are a nurse, what do you have to do? ¿Qué tienen que hacer como enfermeras? ¿Quién me dice algo? Let's practice. Y aquí estamos con have to. What do you have to do if you are a nurse? ¿Qué tienen que hacer si ustedes son enfermeras o enfermeros? Tell me. Pueden hablar en primera persona como pueden hablar en tercera persona para que practiquen los dos verbos. What do you have to do as a nurse? Come on, let's write down. Escriban. If you are a nurse, you must attend. No, es con have to, ¿cierto? If you are a nurse, you have to attend emergencies. You have to attend emergencies. Good. Attend emergencies. Perfect. Claro, por supuesto, es una obligación. Para eso le están pagando. Good. Now, what happens if you are a waiter? What do you have to do?
What does a waiter have to do? What does a waiter has to do? Okay, Anna, see if the patient doesn't die. Okay, good. What else? Come on, people. Esta y ya, continuamos. What does a waiter have to do? What does a waiter have to do? Están asustando acá porque estoy solo y no veo nada y siento que se mueve una silla. Come on. What does a waiter have to do? A ver, alguien más, come on. A ver, voy a tocar al azar, a ver, miremos aquí en la lista. Uno aquí era un hombre, porque yo que las... Oye, el único hombre, Joan. Joan, tell me. What does a waiter have to do? ¿Qué tiene que hacer un mesero? What does a waiter have to do? Profe, ¿cómo dice atender en inglés? No me acuerdo. Attend. Attend. Attend, O okay. serve. Si vas a hablar de los meseros, ellos sirven, ¿verdad? Entonces podemos usar el verbo serve. Ahí te lo escribo en el chat, serve. Okay, the waiter have to serve the people. Has to serve. Perfect. The waiter has to serve people. Tiene que servir a la gente. Very good. People, practiquen en casa con todas el resto de cositas y actividades que tenemos aquí en el PDF que se encuentra dentro del material. Ya les muestro nuevamente dónde lo encuentran, aquí en los módulos, en la semana. Aquí están los dos materiales que les mostré ahorita. Y tenemos más ejercicios de práctica para que refuercen este tema. Sobre todo hagan los audios. Los invito a que hagan los audios siempre. Que los audios son importantísimos para que ustedes lo hagan. Good. Con eso reconocen bastante vocabulario y demás. Now, let's go back to the modules and let's analyze the homework in order to go over the next topic. Voy a mostrarles la tarea por encimita, qué es lo que deben hacer para pasar al siguiente tema y explicarles. Good. Puedas iniciarte aquí, Joan, que te quedaste con el micrófono abierto. Listo. Let's pay attention. The first homework, primera tarea que deben hacer. Very easy, people. It is completing the sentences as we analyze. Right? Tenemos dos paqueticos de preguntas. En el primero tienen una serie de oraciones donde deben analizar cuál es la forma correcta y cuál es el modal correcto que deben usar de acuerdo al contexto. So please read careful, lean muy bien los contextos, entiendan muy bien cuál es la opción correcta, si me están obligando, si soy yo el que me obligo, si no me están obligando, si me están prohibiendo, para que respondan con el modal correcto. Good. Ya sabemos bien que la tarea ya está activada desde ya, entonces pueden hacerla para que no se atrasen en las actividades. Now, the second part, en la segunda, mucho ojo, deben escribir en esta ocasión. Ya no les van a dar las opciones, ustedes van a leer y van a tratar de entender cuál es el modal correcto, un positivo o negativo. Y ojo, escriban todo en minúscula y utilicen las contracciones. Recuerden algo muy importante. Muchas veces en el sistema se dirán, profe, pero yo escribí el modal correcto y la contracción, ¿por qué me quedó mal? Resulta, chicos, que utilizan la tilde. No utilicen la tilde. Ustedes deben utilizar uy, no aparece acá el teclado. En el símbolo, espera, quito lo del difusor del efecto de fondo para que les pueda mostrar el teclado. En el teclado, aquí donde está el símbolo de el interrogante inicial y el interrogante final, el que tiene el interrogante final es el que tiene el símbolo del apóstrofo, que es esa rayita hacia abajo, la que utilizamos para crear
las contracciones. Entonces, en este tipo de ejercicios ustedes deben escribir en minúscula y deben utilizar ese símbolo, el del apóstrofo, no la tilde. Si lo escriben así, como lo puse, les queda bien. Pero si ustedes utilizan la tilde, les va a quedar mal. Porque el algoritmo que revisa la tarea tiene es el apóstrofo, no la tilde. Entonces, porfa, para que no les quede mal, recuerden que si ustedes ven el palito derechito, les va a quedar la respuesta correcta si escogieron el modal correcto. Pero si utilizan la tilde, inmediatamente les va a quedar mal. Mucho ojo con estos pequeños detalles porque las tareas son autocalificables y pues el sistema es un sistema, right? That's the first homework. Ahora sí, vámonos al segundo tema del día de hoy. Voy a tratar de darles lo máximo que se pueda. El resto lo tratamos de completar la próxima clase, right? So don't worry, no se preocupen si no alcanzamos a ver todo el tema, no pasa nada. La próxima clase lo complementamos y así vamos poniéndonos al día con los temas. Second time, the past tense, right? Past simple. Past simple is something easy to use, people. In past simple, we use past simple to talk about the actions or the events that happen in our past. Por supuesto, el pasado simple se utiliza para hablar de un suceso, un acontecimiento que ocurrió en un momento en mi pasado, right? A diferencia del presente simple, su estructura gramatical va más enfocada hacia la memorización de los verbos y la correcta pronunciación de los mismos, right? Let's have a look about this. Pay attention to the grammar use. Vamos a saltarnos aquí, vamos a mirar la estructura como tal. When we talk about past simple, we need to understand two different things. The verb to be apart from the other verbs. Siempre con el pasado simple y el presente simple, debemos hacer diferenciación entre el verbo to be y los demás verbos. ¿Por qué? Porque el verbo to be es un verbo independiente, él se maneja solito, él no necesita de nadie más, mientras que los demás sí. So, let's have a look. We're going to have a look to the two aspects. Vamos a mirar los dos aspectos. With verb to be, cuando hablamos del verbo to be en pasado, debemos entender que el verbo to be es un irregular verb. Y ya van a saber ahorita por qué hablamos de verbos regulares o irregulares. Irregular verb, right? And when we talk about the grammar structure is the pronouns plus verb in past complement. That's the grammar. Cuando hablamos del verbo to be, solo tenemos estas tres partes. Tenemos un sujeto, que en este caso usamos pronombres o nombres propios o frases. El verbo to be en pasado y el complemento. How is it gonna work? ¿Cómo va a funcionar? Well, we're gonna make out differences in just two things. Vamos a tener al pronombre I, a you, a we, a they. Y aparte, al he, el she, and it. When we talk about the conjugation of verb to be, for I, you, we, they, that's gonna be where. Sorry. El I viene con ellos. You, we, they va a tener la conjugación del verbo to be where. Mientras que para I, he, she, it, la conjugación va a ser was. Right? Fíjense que del presente al pasado tenemos un pequeño cambio. When we talk about in present, cuando hablamos del presente hablamos de is, am y are. Pero ahora en past simple, el pronombre I is joined with he, she, it, and it's gonna talk about was. I was, he was, she was, it was. Y para los demás, were. Good? So this is the positive statement, and you say, you were a good student.
tú eras un buen estudiante. He, we were, they were, etc. Para todos ellos vamos a utilizar el were. Get. Y el was para I, he, she, it. I was a teacher. Yo era un profesor. Ella era un profesor, etcétera, etcétera. Good? This is the past simple with verb to be. Period. When we talk about the other verbs, cuando hablamos de los demás verbos, y me refiero a todo el resto de verbos, vamos a tener primero que hacer una pequeña diferenciación con ellos. Y es que vamos a hablar de regulars e irregulars. Regular verbs and irregular verbs. Good. Why they are defined in that way? ¿Por qué los definimos de esta forma? Porque resulta que los verbos en pasado tienen una conjugación característica que los clasifica de esta forma. Hay ciertos verbos que deben seguir una regla para convertirse en, o conjugarse en a pasado, como hay otros que tienen diferenciaciones que no siguen ninguna regla en específico. So, how is it work? Let's pay attention to the following video. Vamos a mirar el siguiente video y vamos a mirar cómo es que hacemos esta clasificación y cómo se diferencia los verbos regulares de los irregulares. ¿Qué? Let's have a look. Regular and irregular. Ah, this is easy. Este es súper sencillo de ver. Me dicen si escuchan el audio. Voy a compartirles de nuevo la pantalla porque creo que no se escucha el audio. Un segundito. Configuro. Bueno, no le va a servir aquí el audio mucho que digamos, entonces yo les voy a explicar, no pasa nada, right? Pay attention. ¿Ya pueden ver la pantalla, chicos? No. Listo, ya reviso. ¿Ya la pueden ver? Let's have a look. When we talk about past simple, we need to understand that the past simple is used for talking about specific activities in the past. Todo lo que sea referente a un momento en mi vida en el pasado va a ser siempre usado con el past simple, right? Right? When talk about also the daily routine, cuando hablamos de una rutina, de un hecho, de un evento que ocurrió en el pasado, todo ello va a ser usado con el past simple. Now, as I told you, the verbs are classified in regular and irregular verbs. And this classification is because of the ending of the words. Y esta clasificación se debe a la conjugación que se le da a los verbos para hablar de ellos en pasado. Now, how it's gonna work? When we talk about the regular verbs, cuando hablamos de los verbos regulares es porque les vamos a agregar una pequeña partícula y esa partícula nos define el pasado. Como es una partícula que se le agrega, por eso se llama de que son regulares, porque sencillamente le añado esa pequeña modificación y ya quedó en pasado. Get the first one. What is the first rule? Just add the ed. La primera regla y general dice, pues al verbo póngale ed y ya con eso queda en pasado. Ahora, mucho ojo con esto y mi invitación es a que, por favor, estudien ustedes la pronunciación correcta de esta terminación, ¿sí? Porque no vamos a pronunciar worked, no. ¿Quién sabe cómo se pronuncia? ¿Quién trata? Inténtenlo. Activen el micrófono y pronúncienme la palabra worked en pasado correcto en inglés. A ver, ¿quién me la pronuncia? Come on. Don't you worry. No se preocupen. Sabemos que no sabemos, entonces para eso estamos acá, para aprender. Tell me.
¿Quién me la dice? ¿Cómo se pronuncia worked en inglés? Work. Muy bien, Work. worked. Tenemos que hacer como el sonido de una T al final para que la gente nos entienda que estamos hablando del verbo en pasado, right? ¿Por qué? Porque si nosotros decimos worked, está mal pronunciado. Y si decimos work, pues la gente no entiende la ED. ¿Será que está hablando en presente? ¿Será que está hablando en pasado? ¿O cómo? ¿Cierto? Entonces, por eso es muy importante que practiquen con el video que les voy a enviar ahorita cuando terminemos en casa la pronunciación correcta, ¿sí? Porque hay 3 formas diferentes de pronunciar esa ED, que es como un sonido de T, D, que es como un sonido de D, y id, que es el sonido de I con D, id. Ejemplo, worked, con el sonido de la T, loved, con el sonido de la D, y started, con el sonido de id. Right? So it is very important, muy, muy importante, porque ejemplo, ustedes están ahí con el amor de su vida y terminaron mal y se volvieron a encontrar y ella le dice o él le dice, I love you. Y ustedes se emocionan, ay, todavía me ama, qué emoción. No, 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 I loved you, I loved you. Te amaba, ya no, ya supéreme. Right? Pues por eso es muy importante aprender tanto a escuchar como a pronunciar correctamente la palabra. ¿Get? Pero eso lo van a hacer como trabajo en casa. Ya ahorita les comparto el enlace, sigamos viendo. Primera regla, le agregamos la ed al verbo y quedó en pasado. Work, worked. Now, go es irregular. ¿Por qué es irregular? Porque yo a go no le puedo poner la ed. Él tiene una conjugación diferente, ¿sí? Entonces, estos verbitos también debemos estudiarlos por aparte y analizar cuál es esa conjugación. ¿Quién se sabe cuál es el pasado del verbo go? Tell me. Went. Went, very good. So, irregular, ¿cierto? Completamente diferente. Go, went. En internet encuentran las listas completas de los verbos irregulares. Esa lista siempre se las sugiero que las estudien, se las aprendan. No necesitamos aprendernos los más de 1500 verbos porque en la vida diaria no los utilizamos todos, pero sí existen unos que son muy comunes y frecuentemente usados, son ellos los que debemos aprenderlos. Si nosotros nos aprendemos esa lista, chicos, con su pasado irregular, ya sabemos que el verbo que no aparezca allí es regular y le aplicamos las reglas que vamos a aprender. Right? So go is irregular and the past simple is went. Now, remember the grammar structure, we say the verb and the complement, etc. I walked yesterday. Have a look at the affirmatives. Para la forma positiva, con todos estos verbos, ponemos el pronombre, ponemos el verbo en pasado. Now, what is the past simple of run? ¿Quién se sabe el pasado de run? Run es irregular. ¿Cómo será el pasado? Run. También se pronuncia igual, solo que se escribe con A, ¿cierto? Decimos, I ran yesterday, pero lo escribimos con la A, ¿verdad? Uno irregular. En positivo no pasa nada. Now, the negative, ¿cómo va a funcionar el negative? Para los negativos, vamos a volver a necesitar de nuestro amigo auxiliar, que era el don't y el doesn't, ¿cierto? Pero como el doesn't y el don't es en present simple, pues entonces, estoy en clase. Entonces en pasado, el pasado es el mismo para todos. ¿Cuál va a ser nuestro auxiliar en pasado? ¿Quién se acuerda? Dame un segundito, chicos. Chicos, lo regalen 5 minuticos, no mentiras, menos de 5 minuticos ya estoy con ustedes, ¿vale? Disculpen.
Listo, chicos, me disculpan que estaba atendiendo a una de las coordinadoras. Como les dije, soy el coordinador acá, entonces me toca estar pendiente. ¿Sí me están escuchando? ¿Ya me escuchan? Yes. Okay, so we were talking about the past simple en negativo. Entonces, en negativo, ¿qué nos pasaba? Vamos a necesitar nuevamente el auxiliar del do y el das, como le comentaba, pero, como se acuerdan también, en pasado, el pasado es el mismo para todos, no cambia. Lo mismo ocurre con el auxiliar. El auxiliar va a ser didn't. Y ese didn't va a ser para you, we, they, he, she, it, para el pronombre I también, para todos es el mismo. Ponemos didn't para decir que no, y el verbo va a ir in present simple. In present simple. Good? So, attention to this. Mucho ojo con esta parte. Didn't es el que me va a decir que la acción está en pasado, porque do se convirtió a su pasado. Do es did, does es did. Él es el que va a llevar the negative article and we put the verb in the simple form. El verbo no cambia. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya cambió y él ya me está diciendo esta oración está en pasado. So this is very important, right? Now, the rules for the grammar past. Vamos a acordarnos las reglas para convertir esos verbos en pasado. Ya vimos la primera, agréguele ed a todo, ¿cierto? But, have a look. For example, what is that verb? ¿Cuál es ese verbo que están viendo ahí en pantalla? Wash. ¿Qué es wash? What is wash? Lavar, lavarse las manos, ¿cierto? En este caso, lavarse las manos. Dime. ¿No están viendo la pantalla? Ya les reviso. No. Les reviso, papá. ¿Ya la pueden ver? Yes. Good. Entonces, venga, me devuelvo un ratico y les muestro, porque les estaba hablando del negativo, no les mostré la pantalla. Esta es la estructura del negative, right? Ponemos todos los pronombres, el negative, didn't y el verbo en presente. No cambia. Good. Esa es la característica especial de los verbos diferentes al verbo to be en past simple. Como están en pasado, no cambia para ninguno. En positivo y en negativo tampoco cambia para ninguno. El que cambia es el auxiliar y el auxiliar es el mismo también para todos. Good. Ahora sí miremos las reglas. El verbo wash, lavarse las manos, right? Now, washed. Primera regla, para hablar de él en past simple, we add ed, right? So you say, I, we, you, they, he, she, it, washed, washed. Le agregamos la ed, right? That's the first rule, primera reglita. A la mayoría de verbos agreguémosle ed. Now, what happened? ¿Qué pasa si el verbo termina es en e? ¿Quién me dice? Se le agrega la D. Solamente la D. Very good. So when the verb finishes in E, we should just add D. Danced, danced, danced. Right? I danced, we danced, you danced, she danced, etc. That's the second rule. Rule number 3. What happens when the verb finishes in Y? ¿Quién me dice este verbo que está en pantalla? Tell me. Play. Play, very good. Play. Now, pay attention that here the verb has a vowel and the Y. Aquí tenemos esta característica especial. Ojo, si la Y está acompañada de cualquiera de las vocales, la A, la E, la O, la U, porque con la I nunca la van a ver. A, E, O, U. ¿Qué debo hacer? We add ed. We add ed. Le agregamos la E y la D. Volvemos a la regla número 1. Solo en este caso, los verbos que terminan en Y y tienen antes una vocal, le aplicamos la regla número 1, que es poner la E y la E, la E y la D. Played,
Played. Played. Good. Let's have a look to the rule number 4. Now, what happened when the Y has a consonant? ¿Qué pasa si la consonante Y tiene otra consonante al lado en vez de una vocal? Como acá, study. You have D, study. Tell me. Se le Dale. cambia la Y por una I y se le agrega ID. Very good. Perfect. That is something important. So you change Y, primero quitamos esa Y, la reemplazamos por una I latina y le agregamos la regla número 1, IED. Very good. So those are the rules, no more. No hay más reglas, esas son las que son. Good. Solo tenemos 4 reglas. ED, D, si termina en Y y antes hay vocal, volvemos a la número 1. Y si termina en Y, pero antes hay consonante, quitamos la Y por I latina y vamos a la número 1. Perfect. So those are the rules. Now, for the irregulars, well, the irregulars, we need to learn them and we need to study them. Necesitamos estudiarlos, necesitamos aprendérnoslos porque vienen en una lista que ustedes encuentran en internet por todos lados. ¿Por qué son irregulares? Porque muchos cambian completamente, otros cambian en una letrica con una pronunciación, muchos otros ni siquiera cambian la escritura ni la pronunciación. Ejemplo, go pasa a went, por supuesto, cambia las letras, cambia la pronunciación. Run cambia la letra, pero la pronunciación es la misma. Run, run. Right cambia completamente. Road, pero ejemplo el verbo read, read. Hit, hit. Put, puts. Todos esos verbos ni cambian la escritura ni cambian la pronunciación. How I understand that we're talking about in past simple. ¿Cómo hago entonces para saber que sí estoy hablando en pasado? El contexto, right? The grammar structures. Now, let's finish with this. Good? For all the irregulars, we have 3 forms that are similar. Estos verbos que van a ver tienen la misma estructura similar tanto en presente como en pasado y es allí donde debemos estudiar the time expression, las expresiones de tiempo, ¿cierto? Las que me dicen que estoy hablando del pasado, like yesterday, later, ago, etc. Now, for the second and the third forms, the grammars are similar. Good? Recordemos, para la segunda y la tercera forma hay otros verbos irregulares que su escritura es la misma. ¿Cómo vamos a ir aprendiendo cuándo y cuándo se diferencian? Siempre los contextos, people, siempre los contextos. Good. Voy a compartirles este video ahí en el chat y voy a buscarles el video que habla de las reglas de pronunciación y vamos a hacer un ejercicio de práctica. Let's wait. Les comparto ese pronunciation. Regular verbs pronunciation. Este video véanlo en casa, chicos, pónganlo en práctica, vale muchísimo la pena porque todo en inglés se trata de contextos y pronunciación. Now, what we are going to do. Les voy a poner un ejercicio acá de verbs in past. Les voy a compartir igual manera la página para que ustedes lo hagan desde casa. We're going to pay attention first on pronunciation. Vamos a hacer un pequeño recorderis de verbos. Van a mirar cuáles se acuerdan, cuáles no. Aquí tienen un sonido. Van a activar el sonido y ustedes van a mirar en la pantalla cuál es la opción que es correcta. Tienen 2 minutos para completar el ejercicio y ahorita compartimos las respuestas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio, 2 minutos y ya estoy con ustedes de vuelta. Let's do it.
Ready? How's it going? ¿Cómo le fue? Eso es súper fácil. Vamos a activar el micrófono. Vamos a practicar pronunciación. Los que quieran participar con el micrófono, don't worry. Siento ya me tocó ponerme la máscara. Que va a empezar a llegar aquí gente. But don't worry. Let's see. How is verb to be spoken? ¿Cómo se pronuncia el verbo to be en pasado simple? Ese ya lo vimos, es el más sencillo de todos. ¿Cómo se pronuncia? And what's the answer? Was, were, or been? Was, were. Perfect, was, were. Been es nuestra tercera columna que la vamos a utilizar en este nivel cuando hablemos del presente perfecto más adelante. Begin, what's the past simple? Begin o began? Begin. Began. Began, perfecto. Es un irregular. Los irregulares nunca van a terminar en ed. No existe ninguno que termine en ed que sea irregular. Right? Build. Which one? Built. Build. No, build. Build. Es irregular también. Buy. Bought. Bought. Perfecto. Irregular. Come. 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 Pronunciation. Came. Came. Ahí el parlantico les pronuncia el verbo en presente y luego en pasado. Come, came. Drink. Drunk. Drunk. Drive. Drove. Perfecto. So, chicos, continúen ustedes haciendo el ejercicio en casa, practiquen mucho la pronunciación, váyanselo memorizando. En este tipo de guías que cuando yo se las envíe, hay muchos ejercicios prácticos para memorizar tanto escritura como pronunciación. Let's finish the table. Vamos a mirar así nuestra tabla, la que estábamos completando acá. Ya vimos que los regular verbs tienen varias terminaciones. Terminan en D, o terminan en ED, o terminan en IED. Son las únicas, pero con ellas van a hacer el esfuerzo en casa de practicar correctamente su pronunciación también. Y por supuesto los irregulars no tienen rules, no tienen reglas, por eso es que también debemos memorizarnos. Now, in the positive statement, aquí en este cuadrito que estamos haciendo de positivos, nos dimos cuenta que a diferencia del verbo to be, en positivo, los verbos van para todos el mismo, sin ningún cambio. Para I, you, we, they, he, she, it. Para todos, el verbo va a ser el mismo. Right? So dice danced. Vamos a poner todas las reglas. Dance, worked, studied, bought, hit. El verbo no cambia para ninguno de los pronombres. El verbo es el mismo, se mantiene. Este es past simple. En positive, right? Para el negative, cuando ya hablamos del negative, ya nos encontramos con otra pequeña variación. Right? And that is for the negative. Vamos a necesitar para el verbo to be, nada. ¿Qué necesitamos con el verbo to be? ¿Cómo negamos el verbo? Con el did. El verbo to be. Vamos a mirar primero el verbo to be. Ponerlos acá otra vez. Ya les amplío. Vamos a mirarlos ahora en negative. En negative con el verbo to be, chicos, acuérdense que el verbo to be no necesita de ningún amigo, de ningún auxiliar para poder negarse.
¿Él qué va a llevar? Él va a llevar la partícula negativa ahí, al ladito, pegadita al lado. Entonces, verbo to be en pasado más not en contracción. Y no lo escribí. Si están viendo el P, me dicen, porfa. Siempre que no vean algo y me vean, escuchen a mí hablando como loco, dice, profe, pare que no está mostrando nada. Esa es la forma de hacer la negación. Le agrego el not al verbo to be y ya estoy negándolo. I say, you weren't a good student. Tú no eras un buen estudiante. You weren't. O pueden decir were not, cualquiera de las dos formas. Pero acuérdense que siempre vamos a aprender a utilizar las contracciones. Weren't o were not. Y en was, la misma situación, wasn't o was not. Esa es la forma en cómo negamos al verbo to be. Él no necesita de ningún auxiliar. Pero ahora, ¿qué pasa con los regulares? Con los regulares, yo debo utilizar a mi compañero, mi auxiliar, el do, que se va a convertir a pasado en did, va a llevar la partícula negativa, did, va a llevar la partícula negativa y va a ser didn't o did not. Y ahora, ¿qué le pasa a estos verbos? ¿Quién me dice? What happened to them? What I need to do with them? The verbs don't change. Ed. Les quito la ed, les quito la d, lo convierto al presente. That's what I need to do. Necesito convertirlos al presente. ¿Por qué? Porque el pasado ya está dicho en el auxiliar. El auxiliar ya se convirtió a pasado. Entonces él me está diciendo, los verbos no necesitan decirme nada. Yo soy el que estoy diciendo que esto está en pasado. Right? And in the case of the irregulars, y en el caso de los irregulares, también tengo que convertirlos nuevamente a su pasado, a su presente, perdón. So the bought, paso a buy. ¿Cuál era el otro? Hit. Bueno, el caso de hit nunca cambió, ¿cierto? So, that's it, people. Eso es lo que necesitamos saber de el past simple. Past simple, ¿para qué lo usamos? Para hablar de nuestra vida en pasado, nuestra rutina, las cosas que solíamos hacer antes, que ya no las hacemos, y muy pendientes de la pronunciación y de aprendernos los irregular verbs. Guys, very, very important. Practice all the time. Practiquen todo el tiempo que puedan, chicos, los verbos en pasado. Empiecen desde ya a aprenderse en la lista de los regulares, de los irregulars, porque este tema es el enfoque de todo el nivel, ¿sí? Cuando entremos a hablar ahorita más adelante, el pasado simple contra el continuo, vamos a necesitar nuevamente esta lista. ¿Qué vamos a hablar del presente perfecto? Vamos a necesitar de esta lista. Entonces ya mismo, para evitarles allí la pereza, les voy a compartir una página que es buenísima, que tiene toda la lista de los verbos irregulares, los más comunes, los más usados. Good. So, and that's it. Aquí está. Grammar, list of irregular verbs, PDF. Me lo descarga de una vez. Se los voy a compartir en el chat. En el chat ahí le queda el archivo para que ustedes los puedan descargar. Y no veo dónde está. Un momentico, abro el Teams. Y esta es la clase de hoy. Right? Esta es la clase que tenemos para hoy. Ya les explico la tarea que viene con este tema. Entonces ya sabemos que tenemos 2 tareitas para hacer en esta semana, para que practiquen todo lo que les dejé allí en el material de estudio también, y para que refuercen las temáticas. No sé por qué no me deja cargar archivos. Bueno, archivos.
cargar un archivo, compartir. Cargar de mi equipo. De todas formas, si ustedes no lo llegan a encontrar, no se preocupen, yo se los voy a compartir junto con las imágenes que guardamos el día de hoy, estas, por mensajes de Canva. ¿Listo? Para que no tengamos ningún inconveniente si no llegan a encontrar los archivos. ¿Alguna pregunta, chicos, por el momento? Ahí están cargando. Profe, una pregunta, yo no pude ingresar desde el comienzo. ¿Queda grabada la Sí. reunión? Todas las clases crean grabadas, no se preocupen por eso, es lo que explicaba ahorita al principio de la clase. Siempre al finalizar la clase, yo guardo la grabación y la subo a YouTube con un enlace abierto y ese enlace yo se los comparto a ustedes, ya les voy a volver a mostrar en dónde es que lo encuentran, ¿listo? Entonces la grabación de esta clase y la de todas, la de este primer corte, ustedes se meten a módulos y acá en el primer corte dice videoclases primer corte. Ahí van a encontrar semana a semana el enlace. ¿Listo? Entonces, chicos, ya para terminar, no me demoro nada, les voy a mostrar la segunda tareita. La segunda tareita tiene que ver con esto que vimos de los verbos pasados, regulares e irregulares. Sencillamente es acordarnos, son 5 preguntitas y mirar cuál es el pasado correcto de esos verbos que les van a aparecer. Y leer las oraciones muy bien y encontrar la estructura gramatical correcta. Esa es la segunda tarea, muy sencillita. Y eso es todo. Los que quieran, nos vemos el jueves de 8 a 10 de la mañana en el enlace de tutorías que encuentran aquí en la pestaña de foros. ¿Listo, chicos? Eso es todo por hoy. Thank you for coming. Thank you so much for coming once again. Regálame un segundito, vuelvo a descargar la asistencia y nos vemos el próximo lunes. Right? So, bye bye. Thank you. Goodbye, teacher. Have a good Bye. day. Thank you. Have a good day. Teacher.